Que el Señor les bendiga grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de las redes sociales de Diarpa Media, en el canal de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor quiero compartir con ustedes en el día de hoy un mensaje que hemos titulado Superfe. Comencemos por hacer un ejercicio en el cual podemos tomar como base cuál es la actitud o la interpretación que nosotros podemos tener en los momentos de circunstancias difíciles o de circunstancias adversas. Rápidamente comparto 3 puntos de vista que nosotros podemos tener al respecto, 3 lecturas. La primera de ellas es cómo podemos interpretarlo como un ataque del enemigo. La segunda de ellas, circunstancias difíciles que vienen como consecuencia de malas decisiones que en un momento determinado hemos tomado. Y la tercera lectura que podemos tener es cómo nuestra fe está siendo probada y como tal la posibilidad de que ésta a partir de la prueba sea promovida hacia algo mejor. Nuestra fe puede ser probada como las pruebas de resistencia de los vehículos. Recientemente veía un video en el cual toman diferentes vehículos y los chocan a propósito contra una pared de una misma densidad. Y en base a ello determinan cuál de los vehículos, dependiendo de la marca y dependiendo de los resultados de la prueba, puede llegar a ser el más resistente en caso de una colisión. Ocurre muchas veces con nuestra fe de la misma manera. Cuando nuestra fe es probada, nosotros estamos descubriendo cosas de nuestra fe que de repente nosotros el día de hoy no tenemos del todo claro. A partir de aquí quiero plantear una serie de preguntas. No sé si cualquiera de ustedes alguna vez se ha preguntado cómo es su fe, qué tan grande es su fe, qué podemos lograr con ella si nosotros sabemos darle un uso correcto a la fe que tenemos, a dónde podemos llegar o qué cosas somos capaces de alcanzar con la fe en la manera como nosotros la estamos ejercitando hasta el día de hoy. Hay otra serie de cosas que ocurren con nuestra fe, con lo cual de repente si no la llevamos a cabo, no la manejamos en una manera apropiada, podemos tener una fe que no pueda ser del todo productiva. Por ejemplo, podemos tener conceptos de la fe que son errados. Podemos tener una idea de la fe en un ejercicio incompleto. Como el ejercicio de la fe, de repente en la carencia de la fe nos va a llevar a oraciones que por muy elocuentes que sean, no van a pasar ni siquiera el techo y que nada van a lograr en nuestras vidas. U oraciones que no están acompañadas de acciones. También ocurre el problema de una fe que de repente esté mal enfocada. Voy a tomar un ejemplo. De repente nos encontramos con personas que están atravesando una circunstancia difícil, como una enfermedad, y de repente pueden llegar a decir, quiero que el pastor fulano ore por mí. Y cualquier otra persona se le acerca, algún hombre, alguna mujer de fe, y le puede decir, ¿puedo orar por usted? No ore por mí, quiero que quien ore por mí sea el pastor. A mí eso me plantea el interrogante. ¿Nuestra fe está colocada en Dios o está colocada en el hombre? ¿En quién estamos nosotros colocando nuestra fe? Cuando nosotros tenemos todos estos conceptos de repente mal direccionados, es donde nos lleva de repente a esa probabilidad donde nuestra fe no sea del todo efectiva o no estemos sacando el mayor provecho de ella simplemente por un ejercicio incompleto o por un ejercicio incorrecto. Lo primero que nosotros podemos entender es lo que nos habla la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, donde la palabra del Señor nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que podemos entender a partir de aquí cómo el elemento determinante entre lo que Dios puede y quiere darnos y el cúmulo de nuestras necesidades, eso es la fe. La fe no es otra cosa distinta a creerle a Dios, no creer en Dios, es creerle a Dios. Así que en esa consigna nosotros podemos entender que lo primordial aquí es creerle a Dios en la dimensión de lo que Él puede desarrollar en nuestras vidas y lo que Él pueda potencializar en cada uno de nosotros cuando hay un ejercicio correcto y bien enfocado de la fe. Para este mensaje he tomado un personaje que consideramos padre de la fe, como lo es Abraham. Para lo cual quiero invitarlo a que nos acompañe a lo que nos habla la Sagrada Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 12, versículos del 1 al 5. En este mensaje vamos a estar compartiendo 4 principios fundamentales de la fe que Abraham nos enseña conforme a la Sagrada Escritura. En el capítulo 12, los versos 1 al 5, la palabra del Señor relata, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron.
Esta primera porción de la palabra nos plantea cómo la fe puede llevarnos a cada uno de nosotros, o debe llevarnos a cada uno, a tomar decisiones de alto riesgo. Y comencemos a analizar este momento, esta etapa de la vida tan primordial, tan interesante en la vida de Abraham. Al salir de Ur de los Caldeos, Abraham estaba arriesgando sus posesiones. Abraham es un hombre hacendado, es un hombre con propiedades, y sin embargo, con todo ello está dispuesto a dejarlo todo simplemente por seguir una palabra que Dios había hablado a su vida. Dejar todo, comenzar de nuevo, llevarse a su familia, llevarse las cosas que habría podido mover y comenzar simplemente siguiendo una palabra que Dios le había dado sin tener del todo la claridad de saber para dónde iba. Dios simplemente le está diciendo: vete de tu tierra y vete de tu parentela. Por ahí en el camino habrá una tierra que yo te mostraré. Entonces miremos cómo Abraham se convierte en un hombre que va decidiendo simplemente en base a la promesa que Dios va hablando a lo largo de su transcurrir, a lo largo del ejercicio de su fe, sin tener del todo una certeza de las cosas, simplemente confiando en el Señor. Esto nos lleva a nosotros a entender cómo un cristiano consagrado a Dios debe estar dispuesto a arriesgarlo todo para aventurarse e ir detrás de lo que Dios a cada uno de nosotros nos está diciendo. Se necesita un poco en el ejercicio de la fe ese corazón de repente aventurero para atrevernos a dejar las cosas, dejar de aferrarnos a cosas que pensamos que de repente si las soltamos entonces nos va a ir mal en la vida. No, podemos ser capaces nosotros de aventarnos a ello, porque creo que hay muchos creyentes que de repente lo que les cuesta en este tiempo es precisamente el tomar decisiones, porque dejan de ver cosas dentro de lo físico y cuando lo ven creen que simplemente no lo hay. Y es porque no estamos mirando las cosas con fe. Mirar las cosas con fe es mirarlas no en lo físico, no en lo que son, sino en lo que pueden llegar a ser conforme al tiempo y al orden de Dios. Nosotros no podemos llenar las iglesias de personas con buenas intenciones, pero que carecen de decisiones. Nosotros podemos aventurarnos a la vida a tomar decisiones sobre cosas que nosotros no estamos viendo, pero simplemente confiando en que Dios está con nosotros y que en su momento Dios, que es fiel y justo para responder a toda promesa, cumplirá todo aquello en cada uno de nosotros y podemos caminar con la tranquilidad de saber que Dios está en medio de cada uno de nosotros. A veces ignorar el futuro nos lleva a nosotros de repente a no decidir, a llenarnos de miedos, a llenarnos de temores y nos negamos a nosotros mismos a esas oportunidades que más adelante la vida tiene para cada uno de nosotros, simplemente porque no estamos confiando en el Señor, sino confiamos en las cosas que físicamente tenemos a nuestro alcance. Entonces la vida se nos va perdiendo la oportunidad de no tomar decisiones, en oportunidades que se nos pasan enfrente y que nunca agarramos y que nunca tomamos, simplemente porque preferimos creerle a nuestros miedos, preferimos descansar en nuestros temores, incluso muchas veces, ¿por qué no decirlo?, confiar simplemente en la comodidad que en este presente nosotros estamos atravesando. Abraham, por el contrario, es un hombre que escogió salir de su parentela simplemente obedeciendo a algo que Dios estaba hablando a su vida. Lo segundo que podemos aprender a partir de esta palabra es cómo entender que la fe nos lleva a emprender muchas veces largas jornadas en busca siempre de algo mejor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para lo cual quiero que leamos nuevamente los dos últimos versos que previamente leíamos, el verso 4 y 5 del capítulo 12 del libro de Génesis. Dice la palabra del Señor: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Abraham, de edad de 75 años cuando salió de Aram, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y acá hay una serie de elementos bien interesantes que nosotros podemos aprender a partir de Abraham. Primero, entender que el viaje de Abraham cubría una ruta de aproximadamente de 2.400 kilómetros de distancia y Abraham los recorrió simplemente alimentado por la fe. La palabra también nos enseña la condición física en la que se encuentra. No es un muchachito, no es un joven, tampoco es una persona en una edad adulta, ya es una persona de la tercera edad, de 75 años. Y con todo ello Abraham no negocia con Dios. Abraham no se pone en el plan de repente de controvertir con el Señor en cuanto a: ay Dios, a estas alturas de la vida, Dios, es que me vas a poner a moverme, a que me vaya de mi tierra y de mi parentela. Dios, ¿por qué Dios no me lo dijiste en un momento determinado? Capaz que me lo hubieras dicho cuando estaba soltero y no cuando estoy cargando hasta con el hijo de mi hermano. ¿Por qué Dios no me dijiste esto cuando apenas tenía una maleta conmigo? No ahora que tengo ganado, no ahora que tengo posesiones. ¿Sabe lo difícil que es? Bien, y cuando nosotros entendemos esto, como Abraham no entra en esas vacilaciones, sino que Abraham simplemente camina por fe y en obediencia, entendemos cómo no se puede aspirar a un ejercicio de la fe si nosotros no estamos dispuestos al sacrificio. No esperemos que tener una fe que sea realmente efectiva si nosotros no estamos dispuestos a dar nuestro máximo esfuerzo.
Entonces nosotros comenzamos a entender cómo la fe no se trata únicamente en un asunto de creer, sino de obrar y de tomar decisiones en base a lo que cada uno de nosotros está creyendo. Fíjense cómo el profeta Isaías nos exhorta a ampliar incluso el sitio de nuestra tienda, a correr cortinas y a ahondar estacas. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama ambición. Eso se llama querer crecer. La palabra del Señor nos habla, el profeta Isaías en el capítulo 54, en el versículo 2 de la siguiente manera. Dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto nos habla de cómo la fe nos acciona para que nosotros miremos más allá de las posibilidades que nosotros humanamente tenemos. Si vos te mirás en un espejo y comienzas a detallarte, vas a comenzar a descubrir muchas de tus falencias, muchas de tus limitaciones y muchas de tus debilidades. Y eso no es malo. El problema está cuando nosotros queremos decidir sobre ello y nosotros nos negamos a la posibilidad de entender que nosotros no dependemos de lo que estamos viendo, sino que en fe se decide sobre lo que nosotros no tenemos, sobre lo que nosotros somos humanamente incapaces de hacer. Podemos nosotros a partir de aquí atrevernos a ser ambiciosos y trabajar por cosas grandes, y lo cual no es únicamente en la oración. No quiero con esto tener en poco la oración, pero la oración tiene que ir de la mano de las cosas que humanamente nosotros somos capaces de hacer. Si tenemos la aspiración de cosas grandes, qué bueno orar, qué bueno trabajar en el asunto espiritual, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra, pero también tiene que llevarnos a nosotros dentro de lo que humanamente podemos llegar a desarrollar. Tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a capacitarnos, al estudiar, al aprender, al prepararnos, al proyectarnos hacia cosas mejores dentro de la posibilidad de las puertas que el Señor más adelante pueda abrir para nuestras vidas. Yo creo definitivamente que como pueblos, como hijos de Dios, podemos aspirar a cosas grandes, pero que por sobre todas las cosas tenemos que prepararnos y capacitarnos para que cuando las cosas grandes lleguen no nos encuentren de repente en un lugar equivocado o en una condición en la cual no estemos preparados y entonces la bendición simplemente se despilfarre. Lo tercero que quiero compartir a partir de esta porción de la palabra es cómo la fe nos lleva a esperar que sucedan las cosas que son precisamente imposibles. ¿Recuerdas cuando te dije que te miraras al espejo y descubrieras todas tus falencias y debilidades? Esos son exactamente los lugares y los puntos en los cuales el Señor va a mover lo imposible, lo sobrenatural. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis en el capítulo 18, versículos 10 al 11. Que entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Comencemos a mirar cómo tanto para Abraham como para Sara, la idea de tener un hijo iba más allá de un imposible, sino que también era algo absurdo pensar que a la edad que ambos tenían, y además de ello la esterilidad de Sara, que algo como ello pudiera ocurrir. Pues bien, era imposible para Abraham y era imposible para Sara, pero no era imposible para Dios. Las personas de fe no creen solamente en los hechos, sino que mediante su plena confianza en Dios, esperan que suceda lo que dentro de sus capacidades no puede pasar. Simplemente porque en esos imposibles es la atmósfera perfecta en la cual Dios manifiesta su gloria y su poder para todos aquellos que en Él confiamos. La fe no se detiene en los hechos. La fe va mucho más allá de ellos. La fe da por sentado que lo que Dios nos haya prometido se cumplirá sin importar las circunstancias que se estén viviendo en ese momento. La fe es una solemne confianza en lo que Dios ha hecho en razón de su carácter y en razón de su naturaleza, que es la sobrenaturalidad de Dios. Dios no sabe ni puede mentir y ese es el mayor garante que la palabra nos da. Como cada promesa que sale de la boca del Señor va a llegar a ser cumplimiento para cada uno de nosotros. En todo aquello que capaz que el mundo nos está diciendo que no se puede, Dios nos dice que sí se puede. Si el médico te dice que esa enfermedad no es curable, Dios te dice sí se puede curar. Si tus finanzas dicen que esa inversión no es posible, que no se puede dar, Dios dice que sí se puede dar. Así que no caminemos conforme a lo que el hombre o a lo que el mundo nos está diciendo que no se puede, sino que caminemos conforme a lo que el Señor nos habla acerca de que todo lo podemos en Cristo porque simplemente Él es quien nos fortalece. Podemos hacer una pausa cada uno de nosotros en estos momentos y preguntarnos cuál es el límite de nuestra fe. ¿Acaso nuestra fe está limitada por el tiempo de vida que el médico nos dijo que nos queda en esta tierra? ¿Acaso nuestra fe está limitada simplemente por el puntaje de nuestro crédito o por el cupo de tu tarjeta de crédito? ¿Acaso nuestra fe está limitada simplemente por una condición migratoria determinada?
O nosotros caminamos en fe conforme a los límites enormes que trascienden más allá de nuestras expectativas, porque simplemente es una fe que se fundamenta en Dios. Preguntémonos al respecto de ello y comencemos a dimensionar qué dimensión de fe es en la que nosotros estamos caminando. Por último, quiero que entendamos algo precioso que la palabra nos relata en Génesis, en el capítulo 22. No vamos a leerlo porque es sumamente extenso, pero este capítulo en particular nos lleva a entender cómo la fe nos da esa posibilidad a través de la cual en su ejercicio somos capaces de entregarlo todo. El capítulo 22 del libro de Génesis relata cómo Abraham sabía que al sacrificar a su hijo toda esperanza de repente de ser padre de multitudes quedaría arruinada y que las promesas que lo señalaban a él como el futuro padre de naciones, padre de multitudes, padre de muchas generaciones, simplemente no se cumpliría. Llega un momento en la palabra del Señor en el capítulo 22 del libro de Génesis, en el cual Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Te imaginas por un momento todas estas cosas que podrían pasar por la mente de Abraham? ¿Qué pasaría con esa promesa de yo ser padre de multitudes? ¿Qué pasaría con esa promesa de yo ser padre de muchas generaciones cuando ni siquiera mi hijo me ha dado nietos? Y con todo ello, nosotros encontramos en Abraham un hombre que no vacila en obedecer a Dios en el sacrificio de su hijo. Encontramos que Abraham no es un hombre que controvierte con Dios, pero Dios, ¿cómo se te ocurre pedirme ahora que sacrifique a mi hijo después de tantos años? ¿Cómo se te ocurre, Dios, eso? Tampoco encontramos un Abraham que trata de negociar con Dios. Dios, no me quites a mi hijo, te voy a Sara si quieres, pero al niño no me lo quites. No, en ningún momento nos encontramos a Abraham, un hombre que va a hacer algo al respecto. Simplemente Abraham es un hombre que en obediencia sabe que algo va a hacer Dios. Y no sé qué circunstancia de repente en este momento estás atravesando, pero ten la seguridad que en eso que no estás viendo futuro, en eso que no estás viendo de repente un horizonte claro, Dios va a hacer algo, Dios va a proveer algo. Simplemente ten la disposición en todo momento en la cual estés dispuesto a entregar todo de ti por delante de la presencia del Señor, sabiendo y confiando que Dios algo va a hacer justo en ello que nosotros menos esperamos, en lo que nosotros menos imaginamos. No obstante, con todo ello nosotros nos encontramos en Abraham, un hombre que decide confiar en Dios y rendirle lo más preciado que él tiene, simplemente su hijo Isaac. Y un cristiano convencido de a quien le está creyendo, está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene delante de la presencia de Dios, en todo lo que Dios demande, en todo lo que Dios le pida, lo más precioso, aquello que de repente sea lo que nosotros más guardamos. Si nosotros estamos dispuestos a entregarlo delante de la presencia del Señor, Dios es fiel y justo para recompensar ese ejercicio sabio de nuestra fe. Nosotros no encontramos que seamos creyentes, que vamos a argumentar en contra de lo que Dios nos está pidiendo. Nosotros podemos presentarnos delante de la presencia del Señor simplemente en obediencia, sin cuestionar y simplemente moviéndonos con la confianza, la seguridad y la certeza de que Dios, dentro de las cosas que para nosotros son imposibles, allí manifestará a favor de cada uno de nosotros y allí obrará su mano de poder en todos aquellos que en Él confiamos. Quiero terminar este mensaje con una conclusión en la cual entendamos que la fe no consiste en tanto de lo que nosotros creemos, sino de lo que nosotros hacemos en base a lo que estamos creyendo. Y si lo que nosotros estamos creyendo de repente no nos lleva a hacer algo, a obrar en algo, entonces ¿para qué creemos? Por eso la palabra del Señor nos habla el apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 17, donde dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y de repente hay personas que pueden decir que sí tienen fe, pero su carencia de ejercicio da una idea más de que es una fe poco afectiva o que incluso es una fe que está muerta. Yo me atrevo a preguntar a partir de este mensaje, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros con nuestra fe? Si es que dejaremos pasar nuevas oportunidades que la vida nos está dando, como de repente en un tiempo determinado por allá en una primera vez se nos dieron, y que simplemente no lo tomamos por miedo o por temor, o para ser más exacto, simplemente por falta de fe. La fe es esa capacidad que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para que creamos en lo que Dios afirma conforme a lo que Él está hablando en nuestras vidas, conforme a su palabra. Termino con esta preciosa porción de la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, donde la palabra del Señor dice que después la fe, la certeza en la que se espera, la convicción precisamente de aquellas cosas que no se ven. De corazón deseo que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Es parte de lo que el Señor nos regala cada semana aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad. De todo corazón le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por este precioso equipo técnico de Diarpa Media. Deseando de todo corazón que una vez más nos encontremos y que podamos de una u otra manera seguir compartiendo con ustedes de cada bendición que el Señor desata en esta casa de oración. Gracias una vez más por estar con nosotros y que el Señor les bendiga grandemente.